Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar del nuevo Realme 9 5G Speed Edition, el nuevo terminal de gama media alta que ha presentado Realme allí en la India y del que ya conocemos todas las características. Vamos con la intro y comenzamos a hablar de este nuevo terminal. Bien, así es, Realme presentaba este Realme 9 5G SE o Speed Edition, como queráis llamarlo, allí en la India, junto a su hermano directo, el Realme 9 5G. La principal diferencia está en la potencia, ¿no? Es decir, en este caso vamos a centrarnos en el Speed Edition, que como dice su propio nombre, va a ser un poco más veloz o un poco más potente. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una versión SE, pero porque abreviamos las siglas, no porque sea una versión light ni nada, sino la principal diferencia, sin mayor cambio por así decirlo, sería en este caso el procesador. Bien, como siempre, primero de todo comenzamos por la parte externa, ¿no? Por el diseño de este terminal. Un diseño bastante bonito, muy típico de Realme, eso hay que tenerlo en cuenta. Colores bonitos. Por la parte trasera tenemos una triple configuración de cámara metida en un módulo y una parte trasera muy limpia, por así decirlo, es decir, no tenemos tampoco muchas más cosas. Diseño bonito. Si damos la vuelta al terminal, una pantalla sin aparentemente casi marco y una cámara selfie perforada y echada a un lado en la pantalla. Un diseño, como digo, bastante habitual en Realme, tampoco es que haya mucho cambio, es un diseño que ya hemos visto en otras versiones y que también, que no extrañe porque Realme ha decidido que esta Realme 9 serie la va a extender bastante, como ha hecho Xiaomi en alguna otra serie, pues ha decidido, porque veréis que hay bastantes modelos que cambian más de forma interna que de forma externa, es decir, puede que tengan el mismo diseño o un diseño muy similar y los cambios estén de forma interna. Con lo cual, a nivel de diseño bastante bonito, siempre comento lo mismo, es subjetivo, es decir, puede que te guste o puede que no, depende de cada persona. Si pasamos a su ficha técnica, empezamos como siempre por la pantalla, donde en este caso tenemos un panel LCD IPS de 6,6 pulgadas, resolución Full HD Plus y lo más importante, 144 Hz de tasa de refresco. Vayamos un poco más despacio. Primero, un tamaño bastante bueno, 6,6 pulgadas, tamaño bastante habitual en un gama media alta. Por otro lado, un panel LCD IPS es lo que podríamos decir que sería como lo peor dentro de la pantalla. No está mal tampoco, es decir, un panel LCD está bastante bien porque abarata un poco los costes, es decir, podemos a lo mejor sacrificar un poco los costes en procesador o a lo mejor en este caso la tasa de refresco, pero siempre hay que abaratar de algún lado. En este caso podríamos decir que el punto flaco, entre comillas, sería la tecnología de pantalla, que no está tampoco nada mal. Como digo, panel LCD, muy buena resolución Full HD Plus y lo más interesante es que, a pesar de ser un gama media alta, que no sea gaming por así decirlo, aunque ahora hablaremos que puede serlo por así decirlo, tiene una tasa de refresco muy buena, es decir, da el salto de los 120 hasta los 144 Hz de esa tasa de refresco, con lo cual a nivel de pantalla estamos hablando de un terminal muy interesante y con muy buenas características de pantalla, como digo, en general, ¿no? Todo en conjunto hace una pantalla muy buena. Pero lo más interesante no está en la pantalla, sino en el procesador. En este caso contamos con el Qualcomm Snapdragon 778G. Un procesador muy interesante, primero porque se estrena, casi decir, un procesador relativamente nuevo, que conocíamos hace poco, entre comillas, y que es un procesador muy potente, perteneciente a esa serie 700, con lo cual hablamos de un procesador de gama media alta. También pertenece a esa familia gaming, por así decirlo, de Qualcomm, con lo cual ya no solo que sea un procesador bueno, sino que va a ser muy potente y muy veloz, de ahí que sea esta versión la Speed Edition, porque este procesador nos va a dar mucha potencia. Y aquí es donde quiero recalcar que puede ser o no, depende de cómo queramos enfocarlo cada persona, para gaming, porque a nivel de potencia puede exprimirse perfectamente, ya que esa G del 778G no indica que está enfocado también hacia el gaming, con lo cual potencia en este terminal no nos va a faltar precisamente. Por último, también, obviamente, no solo potencia y fluidez, sino también conectividad. Contamos con conectividad 5G tanto en redes SA como en NSA. Con lo cual, lo más interesante, es decir, lo que más atrae en este caso, y la principal diferencia del Realme 9 que va con MediaTek, es que en este caso vamos con Qualcomm y con un procesador, como digo, muy potente y vamos, muy veloz y perfecto para este terminal, y sobre todo si vamos a jugar, porque ya os aseguro que en un gama media alta este procesador es perfecto, y más en este terminal. A este procesador le acompañan dos versiones de memoria RAM de 6 y 8 y una única versión de almacenamiento interno 128, aunque podemos ampliarlo mediante tarjeta microSD. No está de todo mal, es decir, tenemos más o menos suficiente RAM. Es verdad que habrá algún escéptico que diga, bueno, una versión de 12 GB de RAM no hubiera estado nada mal. Tiene razón, es decir, a lo mejor ofrecer un poquito más de memoria RAM no hubiera estado nada mal, pero sí que es verdad que yo, como usuario personal y de uso más o menos viendo un poco el almacenamiento y tal,
hubiera puesto una versión de 64 GB para poner 6 y 64 y abaratar aún más un poquito, si se puede, el coste, ¿no? Así como opción, si me dieran a elegir, pues a lo mejor poner una versión de menor almacenamiento para conseguir un menor precio. Pero bueno, no está nada mal, muy buena memoria RAM y muy buen almacenamiento interno, y como podemos ampliarlo, pues no vamos a tener ningún problema. Bien, si bien este terminal brilla tanto en su pantalla y procesador y otros aspectos que vamos a decir ahora mismo, en la cámara puede que no tanto. En este caso contamos con una triple configuración, principalmente con un sensor de 48 megapíxeles al que le acompaña un monocromo de 2 y un sensor macro de 2. Como había una triple configuración que precisamente no brilla, ¿no? A lo mejor teniendo en cuenta otros terminales como el Realme 9 Pro, sensores mucho mayores, de más potencia, etcétera, pues a lo mejor esta cámara no es la que más nos llame la atención. Es verdad que tiene un buen sensor principal, 48 megapíxeles, no nos vamos a quejar, y dos sensores que más o menos pues también un monocromo, es decir, un sensor blanco y negro y un sensor macro. No está mal porque básicamente nos salva la fotografía. Es verdad que nos damos cuenta cómo han eliminado totalmente el ultra gran angular o gran angular que pudieran poner, lo han quitado totalmente. Esto es un movimiento que sí solemos ver en gamas media, gamas bajas, pero es raro verlo en los gamas media alta, ¿no? En los gamas media alta sí que suele ser principal, gran angular o ultra gran angular y macro o profundidad. Suele ser, ¿no? Hay casos y excepciones como en este caso que han decidido eliminarlo totalmente. También os digo, para poner un sensor de 5, 8 o no sé lo que hubieran puesto gran angular, mejor que ni tenerlo, ¿no? Pero es verdad que hay personas que preferirían a lo mejor un gran angular, pero ya os digo que este terminal no está precisamente enfocado hacia la fotografía. Con tanta potencia, tan buena pantalla y ahora lo diremos también, tan buena batería, no es precisamente su punto fuerte, ¿no? Pero bueno, no está nada mal, es decir, un apartado fotográfico bueno, pero como sabemos, este terminal no está enfocado hacia eso. Si damos la vuelta al terminal, su cámara selfie, tenemos un sensor de 16 megapíxeles. Está muy bien, sin haberlo probado, es decir, el apartado fotográfico es principalmente lo que más hay que probar para tener una mejor o peor opinión, pero aún así de las características no pinta nada mal. Sí que es verdad que, como digo, no se centra en la fotografía, con lo cual de ahí que tengamos unos sensores tan simples, por así decirlo. Si pasamos a batería y carga rápida, aquí sí se pone interesante, y es que contamos con 5000 mAh de batería y una carga rápida de 30 vatios. Hablando de un gama media alta, está muy bien la batería, es decir, nos va a dar una autonomía perfecta de un día completo, aún utilizándolo muchísimo. Es decir, tenemos un procesador que, a pesar de ser potente, también es eficiente, una pantalla con tasa de refresco que en este caso es adaptativa, con lo cual también nos puede ahorrar un poco de batería por ahí, y un terminal en general que no consume mucho, con lo cual esos 5000 mAh es una batería perfecta. Ahora, tenemos 30 vatios de carga rápida, buena carga rápida, ya os aseguro que ponerle carga rápida ya es un paso allí. 30 vatios no está nada mal, pero sí que es verdad que comparándonos a lo mejor con otros gamas media alta, 30 vatios puede ser un poquito corto. A lo mejor haberle incluido 50, 60 vatios hubiera estado bien, pero siempre debemos de tener en cuenta que estos cambios, es decir, más almacenamiento, a lo mejor, no sé, un panel AMOLED o mejor cámara, o incluso con lo que digo, mejor carga rápida, todo esto va siempre aumentando. Y lo que buscan también en un gama media alta, a pesar de que sea muy potente, muy buena pantalla y muy buena batería, también es abaratar costes, ¿no? Es decir, buscar el equilibrio. Y más o menos lo han conseguido. Es decir, este terminal tiene, como digo, buena pantalla, han equilibrado pues con un panel LCD en vez de un AMOLED, muy buen procesador con mucha potencia, un apartado fotográfico que no brilla por su excelencia, pero que nos salva la fotografía, y una batería muy buena, pero que se compensa más o menos con la carga rápida un poco baja de lo habitual, ¿no? Pero aún así no está nada mal. El resto de características, pues como siempre, contamos con Bluetooth, Realme UI 2.0, Android 12, contamos con Wi-Fi, NFC, USB tipo C, lector de huella en pantalla, etcétera. Como digo, un poco las características habituales de un terminal de hoy en día, y el que la verdad llega de forma muy interesante para aquellos un poco más escépticos de procesadores MediaTek o que crean que no tiene suficiente potencia. Pues aquí tienen la respuesta de Realme para toda la potencia, ¿no? Este Realme 9 5G SE o Speed Edition, como quieran llamarlo, es la respuesta para dar toda la potencia posible en un gama media alta. Por último, lo más interesante, es decir, hemos hecho un repaso del terminal, sabemos que está bastante bien equilibrado y sobre todo con muy buenas características, pero lo más importante siempre es el precio. De momento desconocemos la disponibilidad, es decir, está disponible allí en la India y no sabemos si Realme lo va a traer de forma global o solo se va a quedar allí, pero al menos tenemos un precio al cambio directo y un precio un poco más cercano a lo que podría ser la realidad. En su versión más básica de 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento interno tendría un precio de 237 euros al cambio directo, sin sumarle tasa e impuestos que acaban incrementando el precio. Pero 237 por un terminal de gama media alta, con un procesador muy potente, con una pantalla bastante buena, yo diría que muy buena, un apartado fotográfico mediocre, aunque no salva de lado puro, y una autonomía increíble. Con lo cual tú como usuario debes valorar qué te parece este terminal,
yo lo veo bastante potente, de ahí su nombre, ¿no? Es decir, Speed Edition ya nos da una pista de que este terminal iba a ser muy potente. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. No olvides seguirnos en redes sociales, tanto Instagram, Twitter, Telegram, lo tienes todo abajo en la descripción. Y tampoco olvides suscribirte al canal si te ha gustado el vídeo. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!